Se dijeron invencibles delante de las estrellas, con armaduras que cantaban y ojos que no conocían la duda. Pero nadie contó con que la humanidad hubiera aprendido a hacer de la improbabilidad un arma. En la cúpula más alta de la ciudad suspendida, Ana Luz Herrera miró el cielo de acero y sonrió con la dureza de quien ha jurado no inclinarse. La primera incursión llegó como un eclipse mecánico, sombras que cortaban la neblina magnética y destellos de cristal ondulante. Los Boras, una especie que funcionaba como un solo pensamiento armado, descendieron con la seguridad de la matemática. Creían en sí mismos como ley. Creían que la vida se rendía ante su consonancia. No habían previsto, sin embargo, que la gente de Bastión Aurea guardaba una cosa más vieja que la estrategia, la terquedad humana, esa costilla de fuego que no acepta perfil. Y en esa terquedad estaba la chispa que encendería la noche. En el momento en que el primer arpón de gravedad buscó anclar la ciudad, la placa de juramento de Ana, plasma sellado, vieja como la primera emigración, ardió contra su pecho y ofreció un sonido, un clic, una promesa. Fue el sonido de una comunidad que decidió, a coro, no morir como estadística. La batalla que siguió no fue elegante. Fue áspera, improvisada, y por eso misma implacable. Los Boras, formidables en su perfección, se toparon con la fe obstinada de una gente que conocía su propio terreno, su propio miedo, y que convertiría la vulnerabilidad en ariete. Aquella noche el cielo no cayó, se dobló. Y la humanidad aprendió que la invencibilidad puede romperse cuando mira directo a la cara de la incertidumbre y responde con algo que no entra en las fórmulas, voluntad. Aurea Bastión flotaba sobre una capa de nubes ferrosas, una serie de plataformas colgantes cosidas por puentes tensados y túneles de vidrio que brillaban en azul acero. No era una ciudad amable para los marineros del antiguo mundo ni una colonia de lujo, era una comunidad erigida por ingenieros, curanderos y antiguos contrabandistas que habían apostado su suerte en los vientos de un planeta gigante, Íscar. Sus casas estaban ancladas a pilones de cuarzo reforzado y a motores de gravedad reciclados. El olor a aceite y a pan recién horneado se mezclaba con la niebla metálica que subía desde las capas inferiores. Los bastionenses, hombres, mujeres, jóvenes, llevaban en la piel las marcas de la perseverancia, sobras de costosas armaduras artesanales, placas de vacío recicladas y sobre todo objetos simbólicos que contaban historias. Entre ellos destacaban 3 reliquias que cada quien reconocía al instante: la placa de juramento, plasma sellado con la primera firma de la fundación, la lanza tallada que había guiado al primer salto orbital y la bandera chamuscada que ondeó en las primeras noches de la emigración. Eran memoria y compromiso, objetos pequeños que irradiaban valor. La política de Aurea era horizontal y áspera. No había un solo gobernador, había comités. Se litigaba con fervor en plazas abiertas, donde las decisiones se tomaban por mayoría y por el peso de las historias. Eso no significaba ausencia de liderazgo. Ana Luz Herrera, excomandante de guarda y ahora coordinadora de defensa, había surgido como figura de consenso. Era pragmática, de manos callosas y mirada de acero, su nombre era la brújula de muchos. A su lado, Mateo Cruz, joven táctico de mente voraz, componía esquemas y maniobras sobre mesas iluminadas por lentes refractarias. Lucía, la ingeniera, podía convertir una lata de aceite en campo de choque. Alma, la rezandera, sostenía la fe de la comunidad con cánticos que parecían calibrar la moral. Los Boras llegaron desde las órbitas altas, formas aparentemente cristalinas que se estiraban como tentáculos de vidrio, blindadas por una dermis de filamentos magnéticos que absorbían y redistribuían la energía. Su tecnología era un tejido de patrones resonantes, armaduras que reconfiguraban su geometría en milisegundos, lanzadores de redes de consonancia que convertían miedo en silencio. Ellos no conocían el juego de la improvisación. Su fuerza residía en la sincronía, en el pulso único de su mente colectiva, lo que los humanos llamaron pronto la consonancia voraz. A la diplomacia interplanetaria, los Boras se presentaron como inevitables, monolitos de paso de conquista, según la necesidad.
Los registros antiguos de la Liga Intercontinental los describían como aliados temibles y, a la vez, inquebrantables. Ninguna flota había resistido su primer asalto sin sufrir colapsos de moral, ninguna ciudad había recuperado su orgullo contra su lógica implacable. Por eso, cuando un destacamento voraz apareció en sistema y fijó su mirada en Íscar, las alarmas de las capitales lejanas se limitaron a anotar el evento, la especie era invencible, decían los informes. Los diplomáticos apagaron sus puros con resignación, los mercados reajustaron los precios. Para Aurea, la amenaza fue un espejo directo a su vida reciente. El planeta bajo sus cimientos no ofrecía refugio, Íscar era un gigante de tormentas magnéticas, rayos que lamían las plataformas y vientos que podían desprender estructuras si las anclas no resistían. La comunidad vivía de la pesca de nubes para helio, del comercio de metales aéreos y de la memoria, narraciones nocturnas que tejían la identidad. Su ventaja no estaba en la gloria militar sino en la íntima evidencia de que la ciudad era más que una suma de motores y cables, era una red de historias, la razón por la que valía la pena improvisar. Ante la llegada voraz, la Asamblea aprobó, por unanimidad, la Orden de Defensa Popular. No sería una guerra de ejércitos formales, sería la ciudad en pie, cada quien con lo que tuviera. La palabra que circundó las plazas fue sencilla y aguda: resisto. Y con esa declaración se activó la forja comunitaria, las fogatas de estrategia y los viejos rituales de antes de la emigración, el juramento de sostener el cielo, la bendición de los motores, el afilado ritual de las lanzas talladas. Técnicamente, los voraz presentaban desafíos únicos, su dermis magnética podía absorber descargas de gravedad y convertirlas en impulsos defensivos, su táctica preferida era envolver, no ocupar, provocando pánicos que debilitaban la cohesión humana. La comunidad detectó otra singularidad: su comunicación, basada en patrones resonantes, era vulnerable a interferencias caóticas. Donde había ritmo, el ruido podía colapsar la consonancia. Esa fue la grieta que Ana y Mateo decidieron buscar. Las primeras escaramuzas fueron, en términos militares formales, desastres. Los paneles de vigilancia mostraban siluetas de cristal que navegaban la niebla con la precisión de un poema, y cada vez que la ciudad respondía con fuego concentrado, la energía rebotaba y volvía con mayores exigencias. Una plaza en el nivel 4 quedó sin suministro por 3 ciclos, un puente colgó a medias y 2 familias quedaron aisladas noches enteras. Pero no hubo pánico masivo. Hubo rabia, decisiones crudas y una cadena de improvisaciones que, juntas, comenzaron a transformar la defensa. La primera intervención notable fue de Lucía. Frente a un drapte voraz que intentaba germinar una columna resonante sobre el generador principal, ella ató redes de cables infructuosos que nunca pensó servir de defensa y las conectó a paneles disuasivos. Creó una retícula de campos que guiaron a las criaturas hacia trampas de baja escala, no eran armaduras de corte, sino cajas de sorpresa que alteraban la recepción del pulso que los voraz necesitaban. No los destruyeron, los confundieron. Y donde había confusión, la consonancia empezó a fragmentarse. Mateo trazó un mapa táctico hecho de calles de viento y rutas de escape. Señaló que los voraz, cuando se enfrentaban a movimientos impredecibles que no formaran patrón, tardaban en reconfigurar su dermis. Era tiempo suficiente. Las unidades de defensa urbana, vecinos con lanzas, trabajadores con tubos, maestros con drones de pintura, se convirtieron en artillería improvisada. Pintaron señales, hicieron ruidos, encendieron antorchas de combustible reciclado que lanzaban nubes de humo metalizado, gestos pequeños que, combinados, parecían decir a la invasión: aquí no hay sistema único que controlar. Alma, la rezandera, cumplió un papel menos técnico y más vital. Los cantos que dirigía en plazas no buscaban magia, buscaban ritmo. Sus canciones movilizaban la respiración de la comunidad, ajustaban la cadencia de los corazones. Cuando los voraz intentaban tomar la plaza central, encontraron a un pueblo sincronizado por la fe y el ruido. Esa sincronía humana, no la alienígena, generó un campo de imprevisibilidad que, con la ayuda de las trampas de Lucía,
provocó microfracturas en la red enemiga. Una noche, un destacamento voraz logró penetrar hasta el almacén de gas helio y lo tomó como ancla para sus estructuras. La ciudad perdió presión en 3 niveles. Ana organizó una contraofensiva que no pretendía expulsarlos por la fuerza, pretendía obligarlos a moverse hacia un punto concreto. Convocó a una unidad de señalización coordinada que imitó patrones de escape. Luego, cuando los boras se reacomodaron, desplegó una red de anclas de gravedad básicas. Viejas piezas que los fundadores habían guardado contra la ruina. Fue un juego de ajedrez en aire delgado, mover, fingir, cerrar. Fue en esa jugada que la lanza tallada, el símbolo de la primera llegada, ahora en manos del joven brigadista Rodrigo, se utilizó no solo como arma sino como conductor. Instalando la punta sobre un ancla de emergencia, Rodrigo creó una punta resonante que sobresaltó a las estructuras boras invasoras. No las destruyó, pero las obligó a reconfigurarse con latencia. Cada segundo de latencia era una victoria. Los boras, a su vez, empezaron a mostrar un rasgo que los humanos no habían notado en las grabaciones: irritación. No se trataba de ira, se trataba de pérdida de integridad. Sus patrones, habitualmente elegantes, empezaron a fracturarse en fractales caóticos. Cuando Ana llegó ante el comité superior, dijo en voz baja: no podemos ganar un encuentro frontal. Ganaremos por desorden. Fue una frase que sonó a blasfemia en los manuales de estrategia, pero que calzó con la vida en Aurea. Allí, el recurso principal siempre había sido alterar las cosas hasta que el mundo cambiara de forma. La comunidad implementó lo que llamaron marea de contramarea, movimientos simultáneos en múltiples niveles, con señuelos, ruidos, olores y música. Todo calculado para generar un espectro de señal que rompiera la resonancia voraz. Fabricaron campanas que sonaban a medias, tambores que latían aleatorios, generadores que chisporroteaban con distintas frecuencias. En los techos y pasarelas, la gente improvisó trajes con placas reflectantes, espejos y telas que enviaban destellos no repetitivos. Eran actos desesperados y bellos. Entonces, una nueva noticia rompió el flujo: el voraz comandante que habían denominado Bormaal se posó en la bóveda central de Íscar, plantando lo que parecía ser un ancla de asimilación. No era una simple avanzada, era una afirmación. Quería transformar la ciudad en nodo. Si lo lograba, la consonancia voraz podría propagarse como enfermedad. En los registros antiguos se hablaba de Bormaal como la punta de lanza de campañas que terminaban en anexión. Verlo en la bóveda fue comprender que la amenaza no era ya una invasión, era una ocupación. En la noche en que Bormaal se presentó, la ciudad sintió el peso de la historia. Ana miró la placa de juramento y, por primera vez, sintió que su papel era sacramental. No comandaría solo un contraataque, convocaría a la gente entera para una maniobra que no tendría demasiadas garantías. Era, en palabras suyas, la probabilidad del orgullo. No habría tubos de escape, solo la ciudad y su voluntad. La operación que Ana diseñó se llamó Corte del Cielo. No era un nombre heroico en libros, era una instrucción práctica: dividir la atención voraz, forzar la reconfiguración y, en el peor caso, sacrificar un anillo de la ciudad para salvar el resto. Era una apuesta que mezclaba cálculo y credo. Ana no ocultó la posibilidad de pérdida. En la plaza de la Asamblea, con la placa de juramento brillando en su pecho, habló con voz que no alardeaba: Ana, no prometo victoria. Prometo que nos vamos a poner de pie hasta que el último motor expire. Si nos vamos, que sea con la cara al viento. Mateo, entonces haremos que el viento sea una trampa. La primera fase consistió en atraer a los voraz hacia un patrón visible. Se encendieron luces en los niveles inferiores y se dejó que las sombras se agruparan. Las trampas de Lucía, mejoradas con bobinas reorientadas, comenzaron a emitir chirridos que rompían la armonía de las dermis alienígenas. Bormaal, con paciencia de maestro escultor, dejó que su red intentara absorber la ciudad. Pero la marea humana prendió su juego: pequeñas embarcaciones, tanto de comercio como de reparación, se convirtieron en pilotos suicidas de señuelos.
No para matar, sino para formar un coro de caos. En el tercer ciclo, la red Boras respondió con tácticas de colapso local. Fueron rápidos en maniobra, desviando energía y apuntando a los puntos de anclaje. Un puente en el nivel 7 se partió en dos, lanzando a varios hacia la neblina. Rodrigo, el brigadista con la lanza tallada, se arrojó para conectar la punta a un ancla viejo y mantenerlo en su sitio. Era una acción de sacrificio meditativo, sabía que su sostén podría costarle la vida. Lo hizo sin histrionismo, lo hizo porque la lanza, en su mano, tenía el peso de una promesa. Rodrigo, mientras conecta la lanza si caigo, que mi madre diga que fue por el barrio. Ana, di la verdad, fue por nosotros, por alguien que todavía no nace. La maniobra resultó, la conexión resonante creada por la lanza y el ancla generó una distorsión que obligó a Bormaal a desplegar su ancla de asimilación con mayor intensidad, concentrando la atención voraz en ese punto. Era la apertura que Ana esperaba. Pero el precio vino pronto. Los voraz, al concentrarse, comenzaron a descargar un pulso de armonización que amenazaba con corromper las placas de juramento en la ciudad. Si las placas se sincronizaban con la consonancia, toda Aurea correría el riesgo de integrarse como nodo. En aquel instante, la improvisación se hizo divina. Lucía propuso una idea que había surgido de la frustración, transformar la placa de juramento colectiva en un generador de ruido. Tomaron la placa de Ana, la cubierta de plasma sellado, y la conectaron a un banco de condensadores que producía variaciones ruidosas en el espectro electromagnético. Era como prender una radio vieja y mover la perilla sin orden. La placa, ahora alterada, no debía ser destruida, debía ser un anzuelo de contradicción. El plan final se activó cuando Mateo, desde una antena improvisada, coordinó una secuencia de ruidos, tambores y campanas que Alma cantó con voz rota pero que contenía microvariaciones intencionales. La voz humana, pulso imperfecto, se convirtió en el catalizador que transformó la placa de juramento en detonador de disonancia. Lucía, con manos temblorosas, ajustó el enlace y, en el momento de mayor tensión, empujó el circuito que liberó la marea de ruido. Lo que siguió no fue una explosión sonora cinematográfica, fue una implosión de certeza en la mente voraz. La consonancia, que se alimentaba de patrones, encontró un entramado lleno de fisuras, tambores, campanas, trampas, luces. Voces humanas y la lanza resonante clavada en un ancla viejo generaron un nodo de contradicción que empezó a expandirse. Bormaal rugió, o lo que los humanos interpretaron como un rugido, mientras su dermis se sacudía con fractales erráticos. Las criaturas que antes actuaban como un solo pensamiento comenzaron a fallar en la sincronía. En esos segundos, la comunidad destrabó la cohesión enemiga. Pero el coste fue tangible. La onda de desarmonía creó contracargas en el ancla, los motores del nivel norte colapsaron y una sección de la ciudad se desprendió, cayendo en espiral hacia la niebla magnética. Muchos cayeron con ella. Rodrigo no volvió de la neblina. Varios comercios quedaron reducidos a huesos de metal. La placa de juramento quedó chamuscada y su brillo interior se apagó por un momento, como una vela con poca cera. En el entretanto, Bormaal, herido en su centro, intentó reconfigurarse y lanzar una última maniobra, una onda de asimilación directa contra la cúpula central, buscando borrar la autonomía del resto de la ciudad. Allí, Ana tomó la decisión que sería contada en fogatas por años, no corrió hacia la retaguardia ni ordenó retirada. Consciente de la posibilidad del sacrificio, ella y un grupo de voluntarios, ingenieros, rezanderas, brigadistas, se dedicaron a sostener el ancla maestro con dispositivos improvisados. Ana colocó su propia placa de juramento como conductor final, no para unir, sino para generar disonancia mayor que cerrara la puerta de la comunicación. Ana, al equipo si vamos a caer, que sea como una puerta cerrada, no como una rendición. Lucía, entonces cerremos con todo lo que tenemos. Cuando Ana activó el circuito final, la energía que emergió no fue limpia. Era un cruce de nostalgia y coraje, de ruido y de voces humanas.
El pulso que emergió atravesó la dermis voraz como un cuchillo que rompe el cristal. Bormaal gritó y por primera vez quedó solo, sin la red que le prestaba poder. Sus formas se fragmentaron y se dispersaron hacia la niebla, buscando sin éxito la consonancia que ya no existía. La onda, sin embargo, golpeó también a la ciudad, una sección cayó, y con ella, amigos, calles y el aroma de pan de la mañana. Pero el núcleo, la mayoría de Aurea, permaneció unido. En la quietud que siguió al clamor, mientras la niebla lamía los bordes rotos y los sobrevivientes contaban, se erigió la certeza, el voraz había sido detenido. No aniquilado, no exorcizado. Dañado, humillado, expulsado. El cielo, por vez primera en su memoria reciente, dejó de considerarse invicto. La reconstrucción de Aurea Bastión fue larga, pero distinta de cualquier reconstrucción anterior, ya no solo se reparaban motores, se tallaban relatos. Los niveles perdidos se convirtieron en memoria, una plaza sin techo donde la gente dejó objetos en honor de los caídos, con becas y utensilios, con plumas y pedazos de panel quemado. De la lanza tallada se conservó la punta, de la placa de juramento, un fragmento que la comunidad guardó en una urna de aleación y que poesía y técnica transformarían en monumento. El mundo exterior reaccionó con sorpresa. Ciudades lejanas que habían tomado los informes voraz como inevitabilidad renovaron sus estrategias. La noticia de una colonia aérea que había roto la consonancia se esparció en ondas y cables. Algunos delegados llegaron a Aurea con rostros de interés y tablas repletas de cálculos, otros llegaron con manos que querían aprender la técnica del ruido. La lección que se difundió no fue la de la superioridad humana en armas, fue otra más profunda. La adaptabilidad puede convertirse en ventaja estratégica cuando se coordina con la raíz de una comunidad. Ana, marcada por quemaduras superficiales y por la pérdida de compañeros, no buscó heroísmos. Recuperó su placa de juramento chamuscada y la dejó en la urna, junto a la punta de la lanza y un retazo de la bandera quemada. Su gesto fue simple, depositar la memoria donde cualquier niño pudiera verla. No es para que nos recuerden por la violencia, dijo en una charla pública, es para que aprendan que la ciudad fue defendida por gente que decidió no entregar su nombre. La ciencia también hizo su parte. Los ingenieros de Aurea, junto con visitantes de sistemas vecinos, estudiaron la vulnerabilidad voraz. La debilidad no era física sino cognitiva, una fragilidad ante el caos del entorno cognitivo. Se desarrollaron protocolos de defensa que incluían ruido intencional y tácticas de desincronización. No fueron tratados como armas de exterminio, fueron herramientas de defensa que ampliaron la idea de lo que significa ser protegido. En lo personal, la comunidad llevó adelante rituales nuevos. Anualmente, el primer día de vientos, la ciudad pararía sus motores durante un breve periodo para recordar la noche en que sostuvieron el cielo con las manos y la voz. Se tocarían campanas que no tenían ritmo definido y se dejarían girar pequeñas banderas chamuscadas en los balcones. Los niños crecerían con historias de Rodrigo, de Lucía, de Alma y de Ana, no como mártires o héroes sin carne, sino como vecinos que eligieron la resistencia. La herida abierta dejó, como es natural, preguntas que nadie pudo contestar de forma absoluta. ¿Había, en el fondo, una responsabilidad más amplia que la de una sola ciudad? ¿Se habrían reproducido voraz en sistemas cercanos? Las respuestas se buscaban en cartas, en transmisiones, en la lenta red de inteligencia interplanetaria. Pero la principal conclusión que Aurea señaló al mundo fue clara: la invencibilidad ante el mundo es una ilusión que la comunidad puede desafiar con creatividad y con unidad. En la vieja plaza central, donde la urna ahora descansaba, Ana se sentó una tarde con Mateo y Lucía. Las cicatrices no hablaban de gloria, hablaban de costo. Pero en sus rostros había una trama común, la certeza de que habían cambiado el cálculo colectivo del miedo. Alma, mirando la urna, recitó un canto que ya no buscaba milagro sino compromiso. Su voz, imperfecta y humana, tejió una promesa que no dependía de armas: no nos quitarán la tarde, no nos borrarán la historia. Mientras haya voz y bañaderos de pan, seguiremos siendo nosotros.
Con el tiempo, Aurea no volvió a ser la misma ciudad que los Boras habían encontrado en su primera mirada. Se volvió más abierta, más consciente de su fuerza en la improvisación, aprendió a distribuir ruido y memoria como herramientas de defensa. Sus historias se convirtieron en manuales, sus pérdidas en escuela, sus campanas en advertencia y encanto. Y aunque las flotas Boras nunca olvidaron la humillación de Íscar, la probabilidad de que su invencibilidad se mantuviera intacta desapareció como un espejo roto. Al final, la placa de juramento quedó en la urna, con una fisura que la recorría como una vena. No se restauró por completo, no tenía por qué hacerlo. Era un testigo de que el juramento se había cumplido en formas que no aparecían en los tratados militares, no hubo rendición. Hubo resistencia, y esa resistencia se volvió enseñanza, el cielo dejó de ser sagrado para los que se creían invencibles, quedó, simplemente, sometido a la voluntad humana. La invencibilidad se quebró con el tacto de la calle y el ruido de la esperanza, el mundo aprendió que la humanidad nunca se inclina sin luchar.